bienvenida. Ya. Ella es Valentina, mamá de Felipe y de Milo, y hoy nos va a contar su experiencia sobre un parto en casa. Contame un poco de dónde surge como esa necesidad de poder parir en casa, o sea, eso que decís, quiero, no en una institución, me siento segura para hacerlo. Ya en mi primer embarazo, ya con Feli, estaba el deseo de nosotros como pareja, pues una decisión que más allá del deseo de una es como en pareja, ¿no? Entonces ya con Feli estaba el deseo, pero ahí fue como, bueno, necesito primero pasar por esta experiencia para después ver si me animo o no a hacerlo en casa. Entonces, nada, estaba como el deseo, pero sabía que no me animaba en ese momento. Después con Milo, en realidad, volvimos a hacer las clases de parto en el mismo lugar, hicimos el Nacer Mejor, que es unas clases de parto diferentes. Es como una mirada más holística, tenés la parte teórica, física, está muy bueno. Lo habíamos hecho con Feli, nos encantó, y dijimos, y yo con Milo dije, quiero de nuevo, porque también me pasaba que con el segundo hijo, ya tenés uno y no conectás, o sea, en el embarazo estás en la roja, entonces no lográs. Entonces ese era el momento de Milo. Claro. ¿Tá? Era un día por semana, 4 horas, ¿tá? Pues teníamos 2 horas de yoga y 2 horas con la partera, una cosa así. Y era el momento para Milo, de nosotros y Milo, ¿no? Ellas hacían y hacen hace 25 años partos en casa. En casa. La realidad es que empezamos a hacer la clase de parto sabiendo que íbamos a ir al hospital, porque tuvimos una muy linda experiencia nosotros en el hospital con Feli. Nada, se respetó, llevé plan de parto, todos íbamos preparados por estas clases y eso hizo la diferencia. Claro. Y dijimos, vamos al hospital, si ya pasamos por eso, estuvo de más, obvio, vamos, confiadísimos al hospital. En la clase de parto éramos, no me acuerdo si éramos 8 creo, familias, 8 parejas. La mitad era parto en casa. Ya habíamos pasado por una pandemia, ¿no? Claro. Y creo que ahí eso tuvo mucho que ver al aumento de los partos en casa, ¿no? También tiene que haber ciertas condiciones para que eso se dé, claro. Para que eso se dé, ¿no? Nosotros estábamos en la semana 36 y todo bien. Entonces, no sé, un día conversando así en el living de casa, le digo, che, ¿y si lo tenemos en casa? Y quedamos los dos, nada, una locura, nada, porque no juntamos ni la plata. Claro. Porque necesitas. Es un costo, algo. Un costo, ¿no? ¿Te acordás del costo más o menos en aquel momento? Es un costo que en realidad te lleva un poco más, ¿no? Porque vos vas a necesitar cosas para tu casa. Claro. Entonces en ese momento más o menos fue 50.000, no me acuerdo exacto, 50.000 pesos el acompañamiento. Uruguayos, vamos a aclarar eso por los pesos uruguayos, que no es solo el día del parto, ¿no? Tenés un un después, claro. Y tenés visita de médico, de pediatra a domicilio. Todo eso está incluido. Todo, sí. Okay. Pero además vos tenés que comprar cosas para tener en tu casa, como por ejemplo, te dan un listado, como tenés 10 toallas, o sea, claro. No sé cuántos kilos de gasa, de algodón, no sé, un montón de cositas, claro. Así que en realidad vos vas sumando y después vas sumando un poco más, ¿no? Bueno, no teníamos ni un peso. Real, no teníamos ni un peso. Y dijimos, bueno, está, ¿qué hacemos? Primero vamos a hablarlo con las parteras, porque en realidad no lo habíamos hablado. Claro, ¿no? Claro, era como el primer pensamiento. Estábamos en la semana 36, no, entonces era para ellas también como, claro. ¿Está? Ahí fue que dijimos sí, lo hablamos con ellas, nos dijeron, bueno, déjanos ver. Y bueno, no sé cómo, se dio todo. Buenísimo. Y bueno, siempre y cuando se cumplieran esas condiciones y demás, ¿no? Y hasta el día de hoy agradezco ese día. ¿Podés definir como en algunas palabras, tipo, qué fue lo distinto? Más allá de, obviamente me imagino, la intimidad. ¿Sentiste algo distinto? O sea, ¿fue algo que puedas definir en alguna palabra? No sé si en una palabra, pero sí, lo fue, totalmente diferente. Incluso sentimos que al haber nacido en casa, él vino como, acá vengo yo. Claro. Y sí, y el proceso, o sea, esa noche, el momento, ¿no? Y todo, pero después el post me parece que fue como muy diferente y me gustó mucho. Claro. Que es muy estresante en el hospital en realidad, ¿no? Son muchos bebitos llorando, muchas mamás, familias que no saben cómo calmarlo y que la teta y que que no sé. Y en casa en realidad era como muy armonioso todo.
no pasó eso en el hospital que dicen la segunda noche es Claro. la más difícil, la primera nunca sucedió, porque Claro. estábamos como en armonía, Totalmente. como era su lugar, su espacio, entonces también eso hizo que fluyera diferente esa situación y nosotros. Claro, ¿no? Porque obvio, están menos estresados, como que vienen eso, como Exacto. que vienen y que no estábamos solos, porque la partera se quedó a dormir, y, mirá ¿no? qué bueno. Entonces todo eso. Estábamos tranquilos que no estábamos solos. Nos sentíamos seguros. ¿Ese día estuvo Feli o no? No, estábamos con esa disyuntiva, pero no. Decidimos que Feli se fuera a lo de mamá. Uh-huh. En realidad Feli se había ido a dormir el día antes, y en un momento yo, o sea, cuando me di cuenta que iba a suceder, ¿no? Uh-huh. Llamo a mi madre, yo medio llorando, y le digo, voy para ahí que quiero ver a Feli, y me vuelvo. Y mi compañera me dice, pero pensá en Feli, porque si vamos a ir a darle un beso y no sé qué, y nos vamos a venir, ¿él cómo va a quedar? Bien, tenés razón, no. Me aguanto y nos quedamos. En realidad Feli tenía 2 años y 2 meses. Era muy chico. Era muy chiquito, sentía que podía ser demasiado para él, primero. Segundo, que había que estar una persona para atenderlo a él. Por supuesto. Y a su vez yo imaginaba que yo iba a estar pariendo, mirando, pensando en Feli, porque una es mamá y no se desconectan ni un hijo ni del otro, estás continuamente, ¿no? Total. Entonces yo quería como que era el parto de Milo y conectar con Milo y no tener que estar pendiente de que si Feli llora, si Feli, o verle la cara a Feli si yo estoy pariendo, y decir, ay no, lo voy a traumar. Importante decir que nadie sabía que Milo iban a hacer en casa. Mis padres se pensaron que nosotros nos fuimos al hospital, todos se pensaron que nosotros nos fuimos al hospital. Solo lo sabía mi hermana y una amiga. Después decidimos no compartirlo después que sucediera. ¿Fue porque la gente opinaba como muy en contra de eso? La opinión sabíamos que iba a estar y siempre está, porque cuando uno comparte, como estamos haciendo ahora, sabemos que vamos a recibir opiniones que pueden ser malas o buenas, lo que sea, ¿no? Pero más allá de eso, yo no quería que me trasladaran miedos a mí. Uh-huh. Era eso. Yo no quería que el miedo de los demás, por sus propias experiencias, me invadiera a mí. Era algo muy importante que estábamos haciendo. Entonces no queríamos dar lugar a que me hicieran dudar o a que, ¿no? Porque obvio que si yo empiezo a rascar también sentí miedo. Siempre. Por supuesto, o sea, mujer empoderada, pero obvio, ¿no? Entonces decidimos que eso era lo mejor. Por más que por momentos me moría de compartírselo, pero no, dijimos no, vamos a esperar y bueno, entonces... y a tu médico, porque todos los controles vos te lo hacías en la mutualista, sí. Tampoco se lo llegaste a contar. La realidad es que mi ginecólogo de cabecera para los 2 embarazos, trabaja en conjunto con Nacer Mejor. Mirá qué bueno. Entonces, pero ¿qué pasó? Como nosotros nos decidimos en la semana 36, él se fue de licencia. Y yo los últimos controles los tuve con otras ginecólogas que no conocía y que de hecho pasaron cosas. Claro. Que no estuvieron buenas. Entonces, no pude compartírselo, se lo compartí después que sucedió. Claro. Pero él ya las conocía, claro. Como digo, trabajaban en conjunto, entonces no iba a ser como un problema. De hecho, o sea, nosotros le hicimos con parteras, pero si vos querés podés pagar un ginecólogo, que es él, que va con las parteras. Buenísimo. Si eso te da seguridad, tenés como esa opción. Manejaste, o sea que en esto que me contás, como que no querías pensar como en los riesgos que podías llegar a tener, o sea, confiabas en que todo iba a salir bien. En realidad era, bueno, biológicamente yo no estoy poniendo en riesgo la vida de mi hijo ni la mía. Nosotros lo podemos hacer. O sea, nosotros 3 lo podemos hacer. Entonces de ahí era confiar en mí, en mi hijo que sabe cómo nacer, en mi compañero que va a saber cómo sostener y demás. Obvio. Después, como te digo, pasó una situación con la ginecóloga, claro, en donde todo eso, o sea, se derrumbó y yo estuve cuestión de horas en crisis total hasta que volví a hablar con la partera, le mandé fotos y cosas y ella me dijo, bueno, me volvió al eje. Entonces ahí como que volví al eje y dije no, pero obvio, en un momento, esto lo que quiero. Exacto, estamos bien y ahí mi compañero, ¿no? O sea, lo vamos a hacer, lo vamos a poder, Milo sabe cómo nacer, nosotros sabemos cómo hacerlo y está ahí como que... Pero obvio que tambaleás, ¿no? O sea, obvio. ¿Y tenían un plan B? O sea, el equipo en sí tiene como un plan B en caso de complicaciones. Está en cuando lo hablas y en los papeles que ellas te dan para las preparaciones,
el plan B, ¿no? O sea, la maleta estaba en la puerta, tenés que tener vehículo, un hospital cerca y ciertas cosas que se tienen que dar, porque si pasa algo, nos vamos todos al hospital. Obvio que ellas no te dejan estar hasta lo último. Sí, obvio. ¿No? Y también en un momento, si yo decido que va a ser en casa y en un momento digo no puedo, me quiero ir, También. nos vamos todos. Ok. Como... Eso es como se respeta, digamos. Exacto. Y eso te da tranquilidad. Hasta el plan de parto, todo armado. En la maleta, por si teníamos que salir, el auto a la puerta. ¿Y el seguimiento posparto cuál fue? Bueno, como te digo, ellas se quedaron, una de ellas se quedó a dormir el otro día y demás, y después te visita, no me acuerdo así exactamente, pero bueno, te vuelven a visitar varias veces, te revisan cómo está tu cuerpo y todo eso. Y, o sea, hasta ese momento vos no pisaste una consulta ginecológica en la mutualista. No. O sea, no volviste. No. Ok. No volví y Milo volvió al primer control, que creo que es a los 7 días. Sí. Ahí va. Milo volvió, no. Milo, su primera vez fue a los 7 días. O sea, desde vino que una nació... Pediatra, eso. Vino una pediatra que está dentro del... ¿no? Vino una pediatra a casa. Creo que fueron 2 visitas. Una cosa así. Que lo controla y bueno, y después va a los 7 días la primera vez al control. Así que bueno, nada, ellos iban a casa a ver cómo yo estaba, todos los papeles, ¿no? Todo el tema de papeles, ellos se encargan también de esas cosas, de controlarme, de revisarme, yo cómo estaba, ¿no? La teta, bueno. ¿Y Feli cuándo entró ahí? ¿En qué día, te acordás? Feli fue al otro día. Milo nació de noche, ¿sí? Entonces Feli se quedó a dormir por 2 noches en lo de mamá. Y al otro día, cerca del mediodía, se vinieron para casa. Como que queríamos que él lo viera solo primero. Milo estaba en el cuarto y le hicimos pasar a él solo primero, como que lo viera él solo y miraba. Y claro, era muy chiquito, porque tenía 2 años y 2 meses. Y después fuimos para el living y claro, y ahí como que él, como que lo presentamos, fue como una cosa así, ¿no? A la familia. Entonces como él miraba como, sí. Y ahí se acercaba y le daba besos y como que le daba nervios. Claro. Como que a eso, sí. Quería tocar, quería dar besos, pero era medio bruto. Obvio, está. Bueno, y para terminar, ¿qué le podrías decir como a esa familia que está pensando, que le ambula la idea y no se anima? ¿Qué es lo diferente que le va a cambiar la vida? A mí principalmente como mujer, ¿no? Haber parido en casa fue como empoderarse ahí desde decir puedo. Desde el fondo, no sé, muchas cosas se mueven, ¿no? Y que ellos están ahí, pero como que lo hiciste sola, lo hicimos solos, ¿no? Nosotros en pareja, en equipo, bueno, fue increíble y para mí lo que es muy importante es, bueno, que todas las condiciones se den, ¿no? Por supuesto, biológicamente, físicamente, mentalmente, y el acompañamiento y la preparación. Obvio. ¿No? La preparación es como, bueno, no es que decido parir en mi casa y lo tengo yo sola en el baño y no sé qué, no, o sea, claramente que yo no pondría la vida, nadie, ninguna persona pondría en riesgo la vida de su propio hijo, ¿no? Entonces, también esto, si bien hay gente que me escucha y me dice, está loca. Está loca, claro. Está loca, o sea, y de hecho cuando fui al primer control de Milo, decir que había nacido en casa fue como enfrentarme a cosas. Por eso yo te preguntaba hoy que si se lo habías podido contar, porque la mayoría de las personas que conozco, como que a su médico tratante o a su ginecólogo no se lo dicen normalmente. Claro. Y aparte, o sea, si bien lo tenías en la cabeza, como que lo definiste como muy sobre la fecha también. Exacto. Eso que fue como medio lo loco y bueno, y después que fluyó todo hermosamente, porque también podría haber sido otra la historia, ¿no? Como yo siempre digo, podría haber pasado y nos teníamos que haber ido al hospital y lo que sea. Pero sí siempre hay algo que teníamos en claro y es que nada iba a arruinar la llegada de nuestro hijo. Claro. No importa de la manera que fuera, si fuera parto, si fuera cesárea, en el hospital, en casa, fuera en taxi, en el auto. O sea, el nacimiento de un hijo es una fiesta. Y nosotras tomar el poder de decir, quiero ser la protagonista de mi parto. Sea en el hospital o en casa, pero quiero ser yo la que decida dónde, cómo y cuándo. Exacto. Muchas personas deciden el parto en casa porque pasaron una mala experiencia en la institución. Nosotros no era el caso, en realidad era por un deseo de vivir esa experiencia y demás. Después fuimos cayendo de lo que habíamos hecho. Obvio. Porque también, como todo, no es para todo el mundo, porque hay gente que me dice, yo la verdad tengo mucho miedo y ni en pedo lo haría. Perfecto,
obvio. Y bueno, es un poco la idea como de este canal, como mostrar los distintos tipos de maternidades, que somos todos distintos y poder empatizar y congeniar con gente que siente lo mismo que nosotros, porque a veces de repente en su momento vos te sentías sapo de troposo, porque tampoco es algo que uno se tatúa, ¿no? Como decir, bueno, fue un momento de tu vida, de tu historia o de su historia, pero tampoco uno va por la vida diciendo, hola, parí en casa, tal ¿no? cual. De hecho, nosotros igualmente lo hemos compartido bastante. Nosotros en los 2 partos registramos fotográficamente los 2 partos, tanto en el hospital como en casa. Entonces tenemos todo ese registro. Claro. Si bien es un momento íntimo, muy íntimo de nuestra familia y demás, siempre lo hablamos con eso, y es que en realidad yo quiero que otras mujeres vean que esto es posible. Obvio. Me gusta compartirlo porque a mí me empoderaron otras mujeres y yo quiero también poder empoderar a otras mujeres. Entonces también lo abrimos a las parteras, en las clases de parto también nos preguntaron si se podían mostrar nuestras fotos. Sí, obvio. También Débora, que fue la que... Neo Photography creo que se llama el Instagram, en la que hace todos los registros de los partos. También nos preguntó si podía compartir en las redes. Y hay en el Instagram de ella una publicación de algunas fotos del parto de Milo. Entonces como que ahí de a poco como que lo hemos abierto a la comunidad, pero en un sentir de eso, bueno, vean que esto pasó acá y que sí se puede hacer y que vos lo podés hacer. Que aún así obvio que va a haber personas que van a decir es una locura. Y tener en claro que en realidad el otro te habla desde su experiencia. Entonces esa persona que te viene a decir, estás loca, o no sé, o ay no, yo ni... Perfecto, lo entiendo, pero esa es tu historia y es tu experiencia y no es la mía. No es que me lo está diciendo personalmente, sino que en realidad su experiencia y su historia la llevan como a eso, ¿no? Claro. Muchas gracias, ¿vale? Muchas gracias por abrir este espacio y por compartir. Gracias. Y por compartirnos, como siempre digo. Totalmente. Gracias.